En el silencio de las montañas del Tíbet, un hombre de túnica azafrán y pies descalzos camina sin más posesiones que su Nuevo Testamento y su pasión ardiente por compartir su más grande tesoro, a Jesucristo. Su nombre, Sadhu Sundar Singh. Sundar nació en una familia rica y profundamente religiosa del sijismo. Desde joven fue un buscador espiritual, pero es a los 14 años, con la muerte de su madre, quien había sido la que marcó su sensibilidad espiritual, lo que lo sumió en una profunda crisis. Estaba lleno de rabia, rechazó toda fe, sobre todo la del cristianismo. Un día en su escuela quemó públicamente una Biblia frente a todos sus compañeros como un acto de repudio y de odio hacia el Dios cristiano. Sin embargo, lejos de aliviar su dolor, Sundar sintió un vacío aún mayor. Esa misma noche, desesperado, desafió al Dios cristiano, diciendo: si eres real, muéstrate. De lo contrario, me quitaré la vida antes del amanecer. En su desesperación, se preparó, se mojó con agua helada y volvió a su habitación con las mismas palabras, invocando al Dios cristiano. Mientras el amanecer se acercaba y ya estaba casi decidido a quitarse la vida en las vías del tren, una luz llenó el cuarto de su habitación. Sundar vio un rostro que no era ni Buda ni Krishna y escuchó una voz que le decía: ¿hasta cuándo me perseguirás si yo soy el camino? Ese mismo día, Sundar Singh tomó la decisión más importante de su vida: seguir a Cristo. Las aventuras y las grandes historias a la merced de su nuevo Dios estaban a punto de comenzar. Desde entonces, Sundar nunca estuvo libre de persecuciones ni de pruebas continuas acerca de esta nueva fe. Sin embargo, en medio de las tensiones y estas dificultades, Sundar se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo en su vida y se veía enfrentado a tener la convicción de que había sido llamado de parte de Dios con una misión especial: ser un testigo de Jesucristo en su generación. Fue entonces cuando él tomó una decisión radical que llegaría a marcar un antes y un después en un encuentro de dos mundos diferentes: aparentemente la espiritualidad oriental y el cristianismo del siglo XX. Hizo un voto de vida como sadhu, que en palabras sánscritas significa santo o asceta, comprometiéndose a una vida de sencillez, contemplación y fe profunda. Pero todo esto lo sería como un sadhu cristiano. Los sadhus vestían túnicas color azafrán, llevaban turbante, caminaban descalzos o con sandalias y renunciaban a las comodidades del mundo. Sundar asumió esa forma. Sin embargo, tuvo una diferencia. Despojándose de todos los objetos de su antigua religión, solamente adoptó llevar un Nuevo Testamento entre sus pertenencias y una manta para poder abrigarse durante su misión, que ahora ya tenía destino, entre medio de las montañas del Tíbet, a predicar y a llevar el nombre de Cristo a aquellos que no le conocían. Sundar tuvo la genial idea de correr a contarle a su padre lo que había vivido. Un hombre que siempre fue comprensivo con él, Sundar creyó que era el hombre indicado para poder contarle esta nueva experiencia y esta importante decisión que él había tomado. Sin embargo, nada de lo que él esperaba ocurrió. Para él, el momento de gozo se acaba de convertir en dolor. Su padre rechazó la fe y la relación se fue quebrando poco a poco. Lo trató como a un extraño, lo separaba de la mesa como si fuera un intocable, como lo hacían con los de casta más baja. Incluso vertió agua sobre sus manos, que es el símbolo de la vergüenza. Al final, lo envenenaron. Pero ¿saben qué? Dios lo protegió. Aún en medio del rechazo, su vida tenía un propósito y ni la muerte pudo detenerlo. Pasado el tiempo, Sundar siguió predicando. En su misión ya como predicador itinerante, en las aldeas las cuales él visitó trayendo el mensaje de Jesucristo, sufrió muchas persecuciones. En una aldea del norte de la India, fue capturado por soldados, los cuales le arrestaron y lo arrojaron al suelo de una prisión. Y frente al ojo público, fue encarnecido con sanguijuelas que fueron depositadas en su espalda, las cuales le provocaron un tremendo dolor. La gente se burlaba, le lanzaban comida y todo tipo de cosas con el fin de marcar un oprobio en él. Sin embargo, Sundar comenzó a cantar un himno. Su voz, en medio del sufrimiento, comenzó a silenciar el odio, provocando que aquellos que lo encarnecían
ahora lo escuchaban con mucha atención. En otra ocasión, Sundar también fue arrestado por predicar en el Tíbet. Y esta es una de las grandes historias conocidas que fue muy vociferada, compartida entre sus días, de aquel milagro que Dios había hecho en él. El lama del pueblo ordenó su muerte y lo arrojaron a un pozo abandonado, lleno de huesos humanos. Y allí en la oscuridad, sin comida ni agua, Sundar comenzó a orar. Él pensaba que se iba a morir, así que estaba esperando su final. Pero fue en la tercera noche de su encarcelamiento cuando sucedió algo totalmente extraordinario. La tapa del pozo que cubría la salida del mismo se abrió y una cuerda descendió lentamente. La tomó con sus fuerzas agotadas y fue elevado sin ver a nadie. Al llegar arriba, el pozo se cerró con el mismo candado que se abría con la única llave que llevaba el lama consigo y que nunca salió de sus vestidos. Nadie había robado la llave, nadie entendía cómo había escapado. Solo Sundar sabía lo que había pasado. Su Dios le había abierto la puerta de esa cisterna. ¿Para qué? Para abrir el camino que un día Él le dijo que transitara. Así que después de asearse en un río cercano, regresó al mismo pueblo donde había sido condenado a seguir predicando. Sundar Singh predicó en otras ciudades también de la India, tales como Varanasi, Bombay, Delhi y más allá. Su testimonio cruzó fronteras, pasando por el Tíbet, Nepal, Sri Lanka e incluso llegó al continente americano, predicando la palabra del Señor y hablando de su fe en Cristo Jesús. En cada lugar despertaba admiración. La prensa, tales como los periódicos, dedicaban páginas enteras a escribir a aquel hombre de túnica naranja que hablaba con sabiduría y sencillez. Incluso en aquellos días se hablaba anecdóticamente que las personas que asistían a sus conferencias, una vez que lo escuchaban, quedaban con la impresión de que cuando este santo indio hablaba, les hacía pensar de que era el mismo Jesús el que estaba hablando con ellos. Todo lo que Sundar Singh vivió en su camino de fe no solo le hizo ganar la reputación honorable de ser un hombre espiritual, sino que también pudo ver cumplida la oración que cargó durante todo su ministerio. 16 años después de haber sido expulsado de su hogar, decidió regresar a su pueblo natal. Iba con el corazón temeroso, cargado de recuerdos, pero con la esperanza de al menos hablar por última vez con su padre. Al llegar, lo que encontró lo sorprendió. Sher Singh, su padre, ya conocía su historia. Había leído en el periódico cómo su hijo, el sadhu cristiano, estaba tocando vidas por todo el mundo. Cuando Sundar cruzó la puerta, su padre lo abrazó y le dijo que lo amaba y le pidió perdón. Sher Singh le acaba ahora de confesar a su hijo que él también se había hecho cristiano y se había bautizado y que ahora compartía la misma fe con su hijo. La oración que Sundar presentó aquella noche, cuando dejó su hogar por primera vez y nunca había dejado de pedir, Dios la había escuchado. Y en su tiempo, Dios la había respondido. Sundar Singh nunca deseó otra cosa en la vida más que predicar el Evangelio. Queda más que demostrado que renunció a todo lo demás con una convicción firme y serena. Él sabía también, y lo aceptaba sin temor, que algún día iría a su amado Tíbet por última vez y que en ese viaje sellaría su destino. En 1929 emprendió nuevamente su camino entre las montañas del Himalaya. Desapareció en la inmensidad y nunca más regresó. Jamás volvió a ser visto. Su cuerpo nunca fue hallado. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el último paso de este hombre de Dios? Quizás nunca lo sabremos, pero eso a él ni siquiera le importaba, porque su mirada no estaba puesta en la tierra. Su ambición más grande estaba en el cielo, y lo dejó escrito con claridad y lo vivió en verdad.